poco que la gente vaya entrando. Como saben, hoy lo que tendremos es una mirada al futuro de la economía dominicana y también ver actualmente cómo está la economía, ya con la situación del COVID-19. Si me dan un segundito, voy a poner a Ernesto por acá. Saludos, Buenas Ernesto. tardes, Cristian y todos presentes aquí. Saludos. Saludos desde lejos, pero desde cerca. Estamos aquí, Eso es juntos, así, aunque no revolvemos. para que vayan entrando. Sí, claro. Obviamente la puntualidad yo creo que de todo se vaya a mejorar. Ya no tenemos el tema de los tapones. Ya Eh, no tenemos esa excusa, por lo menos. Así que yo creo que la puntualidad de los dominicanos debe seguir aumentando. Debe mejorar, sí. Pero estamos en eso, estamos en eso. Sí, eso es así. Sí, de acuerdo, esperamos, claro. Lo que vamos a hacer, voy a ir dando un poquito de resumen y luego lo voy a repetir, pero para ir aprovechando el tiempo. Pues vamos a hacer, como le dije, un panorama y un recorrido de la economía dominicana actual, hablar un poco antes de cómo estaba la economía antes de COVID-19, hacia futuro, cómo la vemos en República Dominicana, y también ver qué reestructuraciones o normas nuevas se deben de tomar de inmediato para poder impactar esta pandemia que está afectando no solo a la República Dominicana, a la región, pero probablemente al mundo completo. Eh, Tengo acá, yo le voy a dar un minuto más y Sí, entonces claro. acá ya llevamos por 50 personas debido a poder cumplir con la hora que vamos a tener con Instagram, que luego nos corta. Ok. Sol, una pregunta en vivo. Tú sabes que hoy fue mi primer live, así que yo tengo que hacer algo para grabar esto. Se graba solo y solamente al final para confirmar y que se quede en la base de datos de Ana. Me escribe, please, y ahí entonces puedo arrancar con esa confirmación de parte tuya. Déjame nada más confirmar con Sol. Bueno, pues perfecto. Me confirman que evidentemente al final. Yo, afortunadamente, es mi primer live, o bueno, mi tercero del día, pero primero en el día de hoy. Y pues nada, Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos en estas interacciones que tenemos como Ángel, en este caso mirando la economía dominicana. Y pues muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Sabemos que hay diferentes tareas que nos ocupan a todos actualmente y gracias por estar aquí con nosotros. Sí, claro, con muchísimo gusto. Gracias a Ángel por la invitación y bueno, en la persona de Susana Martínez de Cabral y contigo y Sol que se han involucrado en la invitación y toda la coordinación y la logística. Gracias por invitarme. Pues déjeme, voy a introducir. Eh, para quienes no lo conocen, aunque creo que la mayoría de acá lo conocen, esto es vicepresidente ejecutivo de CRES. CRES es el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenibles, basado acá en República Dominicana y con una vista no tan solo al país, sino también a la región. Está especializado en economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con una maestría de manejo de pólizas económicas en la Universidad de Columbia en Nueva York. Realizó el posgrado en la Universidad de Georgetown y evaluación de proyectos en el Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional. Ernesto ha ocupado diversas posiciones a través del panorama económico mundial, también acá en República Dominicana, destacados como consultor de la Corporación Financiera Internacional, el IFC, fue representante del Ejecutivo Alterno por México y República Dominicana, y además asesor económico del Banco Central de la República Dominicana.
En adición, actualmente es miembro del Comité de Inversión de la Administración de Fondos de Pensiones AFP Siembra y, como le dije, vicepresidente ejecutivo de CRES y también vicepresidente del Consejo de Directores de RD Val, empresa proveedora de servicios del mercado de valores de la República Dominicana. Con eso, pues le daremos inicio a esto, Ernesto. Quizás te paso la palabra a ti, creo que ya he hablado suficiente. Ver un poquito, en un minuto, cómo estaba la economía dominicana antes del COVID-19 y luego inmediatamente pasar para tu comentario de qué tenemos, la medida ya tomada del COVID-19 y las medidas implementadas por el gobierno dominicano. Sí, bueno, de nuevo, gracias, Cristian. Bueno, la economía dominicana obviamente ha demostrado ser una economía dinámica con una población emprendedora, debemos decir esto. Nosotros creemos que hay un diferenciador importante en una economía con una sociedad emprendedora que culturalmente abraza el emprendimiento y los negocios, como la República Dominicana, de otras sociedades en Centroamérica y en Sudamérica, por cierto. Así que hay sectores de la economía que su desempeño seguían un curso relativamente normal, las zonas francas seguían exportando. Hay un aspecto importante y es que las remesas se habían incrementado sensiblemente, 2.000 millones de dólares en los últimos 5 años. Pasaron de 5.000 millones de dólares a unos 7.000 millones de dólares en 5 años. El turismo sí teníamos ya un aspecto negativo que venía de los ruidos que crearon en la prensa y la posible posición mediática de muchos medios en Estados Unidos con las muertes en República Dominicana. Y el turismo ya venía afectándose con menores turistas llegando al país. Esto había provocado una reducción en las tarifas de los hoteles para atraer nuevos turistas. Y de hecho, en el mes de enero y febrero de este año llegaron 10% menos de turistas que el año pasado. Es decir, que ya el sector turismo venía en una senda un poco preocupante porque no se tomaron medidas a tiempo, en cuestión mediática, esto es importante. Eso en cuanto al sector real, bueno, venían los... Quizás, Ernesto, te voy a interrumpir un segundito, pero sí, para nuestro público, destacar qué importancia tiene el turismo en la economía dominicana pre-COVID, ¿no? Bueno, claro, el turismo tiene una incidencia 8% directamente, la actividad económica viene, o la generación del Producto Interno Bruto, en términos técnicos, viene por la actividad del turismo, viajes y turistas que vienen de fuera, pero no solamente el 8%, el tema es que el turismo tiene incidencia indirectamente sobre otros sectores, porque el encadenamiento productivo del turismo es muy importante en el país. Y aquí hablamos desde construcción, cuando hay inversiones en nuevos hoteles, facilidades turísticas, proyectos. Estamos hablando de la agricultura, por ejemplo, que tiene una incidencia importante, el turismo y otros sectores que hemos visto como hacia la provincia de Higüey durante los últimos años tuvo una inmigración neta de las otras provincias. Correcto. Es la única provincia que ha presentado una inmigración y eso es por el auge del turismo que hemos tenido. Entonces el turismo tiene incidencia sobre el 20% de la economía. Creo que eso es importante que lo mantengamos ahí parqueado porque esto es de gran importancia. Correcto. Y ahí te voy a hacer un paréntesis también, como tú decías, de dejarlo parqueado. Evidentemente, la influencia del turismo en los últimos 8 o 10 años, tú vas a poder ver, creo que lo comentamos brevemente, del impacto que eso va a tener en el mercado cambiario, es decir, de divisas, que luego a través de la conversación pues vamos a ir tocando también. Sí, podemos hablar más adelante sobre la generación de divisas en el país. Pero
turismo es el principal generador de divisas. Las remesas, el principal generador de divisas. Eso venía creciendo de una manera importante durante los últimos años, como dijimos. Y bueno, desde el punto de vista de políticas públicas es donde veíamos más bien los riesgos de la economía dominicana con respecto principalmente a la política fiscal, que ya presentaba unos indicadores de riesgo más allá de la propia calificación de riesgo precisamente que tenemos en República Dominicana. Y por eso República Dominicana con la calificación W es uno de los países W que más alto emite o más tiene que pagar por sus bonos soberanos cuando lo emite. Correcto. Bueno, incluso vemos que justo el downgrade que nos hicieron, o la perspectiva del downgrade, la semana pasada fue en miras al pago de deuda específicamente. Sí, y todas las calificadoras de riesgo, por cierto, el riesgo principal de fundamento que tenían en la base era el tema fiscal. Y ahí todas, Moody's, S&P, que la semana pasada, como mencionaste, pusieron a la República Dominicana en perspectiva negativa. Fitch también, es decir, que era una situación común en los análisis de las calificadoras y era obvio para muchos analistas y economistas. Y eso entonces entra en la crisis con una política fiscal un poco estresada o con poco espacio para poder tener rejuego o asumir un papel más activo, digamos, desde el punto de vista del Estado, como han hecho otros países, y eso entonces lo que puede deteriorar el ambiente económico que perfilamos, puede deteriorar aún más el asunto. Pero ya antes de la crisis veíamos una política fiscal un poco ya copada por el costo de la deuda y los niveles de deuda que hemos estado manejando, porque es que cuando teníamos los tiempos buenos nos seguimos endeudando como si estuviéramos en tiempos malos. Nosotros hubiésemos tenido que Dios no quiera, pero un efecto de la naturaleza como un huracán o algo así y hubiese sido un problema igual. El problema de esta crisis es que no tendremos el turismo luego de la tormenta. Correcto. Y ahí, Ernesto, quizá, como comentabas de la posición fiscal antes, pero quizá entrar un poco en las medidas económicas actuales que el gobierno ha tomado para repasarlas y luego entonces hablar esa transición de las medidas actuales hacia una reapertura paulatina, ¿no?, de la economía, que podríamos hablar de ciertas medidas que podemos llevar a cabo en este aspecto. Bueno, las políticas que se han adoptado en las últimas semanas, bueno, es difícil uno poner en tela de juicio cualquier... no, pero no en tela de juicio, sino simplemente lo que vemos y el impacto que puede tener, ¿no? Quiero decir que no lo quiero poner en tela de juicio, no, claro, porque son medidas que se toman en momentos que no se hubiese imaginado nadie ni para una película de ciencia ficción. Correcto. Estamos viviendo unos tiempos sin precedentes donde por lo menos 4 generaciones no habían vivido algo similar desde la pandemia de la influenza española de 1918. Correcto. Es decir, que algo que nadie nunca se hubiese imaginado, pero creo que, mira, desde el punto de vista de vidas humanas, creo que aquí hay un punto importante que resaltar, porque el problema que tenemos principal es un tema sanitario. Y el problema principal que tenemos es la incertidumbre que existe alrededor de todo lo que viene. Correcto. Entonces, cuando hablamos de normalizar la vida, hay que ponerle unas grandes comillas, ¿verdad? Y entonces, por esta razón de estas incertidumbres y como no sabemos cómo esto se desenvuelve, todavía estamos tratando de descifrar cómo se comporta el virus. Y si es que el virus muta y cambia los patrones dependiendo del organismo donde llega
y cuánto tiempo toma. Hay un investigador israelí que está hablando de que el virus dura entre 6 y 8 semanas. Y entonces hay tanta incertidumbre, tanta investigación que se está haciendo al día de hoy, que nosotros decidimos en CRES hacer 3 escenarios. Entonces, depende de cuál escenario nos ubicamos, podemos describir un poco cómo vemos la cosa. Y voy a describir muy rápidamente los 3 escenarios para que nos ubiquemos cuando hagamos la conversación. El primer escenario, es el escenario de riesgo. El escenario de riesgo, estamos viendo que, que hay nuevos brotes del virus más adelante y que eventualmente habrían que tomarse nuevas medidas de contención, que esta no es la última encerrona o cuarentena que vamos a tener. Estoy hablando no solo de República Dominicana. Correcto, que incluso como tú hablabas de la epidemia en 1918, el Spanish Flu, en ese momento hubo 3 brotes importantes, con una comunicación entre poblaciones, digamos, no había aviones, o sea, era mucho más contenido todo el traslado humano en ese momento. Así es. Entonces, el escenario de riesgo es que este no es la única medida de contención, que podrían, con nuevos brotes, venir nuevas medidas de contención similar a la que vivimos hoy día. En ese escenario, obviamente, hay un impacto adicional en la economía. Estoy hablando de a nivel mundial, porque hay países, por ejemplo, la China reabrió una parte y cuando vino otro brote del virus tuvieron que echar para atrás. Abrieron teatros, cines, etcétera, y luego tuvieron que echar para atrás la medida. Es decir, que nuevas medidas de contención por nuevos brotes. Ese es un escenario. El escenario de riesgo. El escenario base que estamos asumiendo es que hay una reapertura y una cierta normalización. Vuelvo con las comillas, con el término de normalización, porque normalización va a ser todo el mundo, uno integrándose a la vida social, pero todo el mundo resguardado, con mascarillas, todo el mundo con mucho cuidado, higiene, prevención, todas las medidas de prevención del lugar. Pero en el escenario base estamos asumiendo que hay una normalización en 90 días luego del anuncio de la pandemia. Estamos hablando de junio, a mediados de junio, ya hay una normalización, ¿verdad? Hoy día estamos hablando, muchos países están hablando de llevar esto por lo menos hasta el 15 de mayo. Pero la incertidumbre que estamos nos obligó a hacer diferentes escenarios. Y el escenario optimista, lo que está viendo es una reintegración a los 60 días de la vida normal, pero con toda la parafernalia alrededor de lo que va a ser una vida normal, ¿verdad? Y de poca interacción social. No creemos que va a ser normal como era antes nunca, por lo menos por un año. Okay. Así que esos son los escenarios. En el escenario optimista nosotros agregamos un conjunto de políticas públicas que estamos proponiendo, pero creo que debemos ubicarnos en la naturaleza de la crisis que estamos enfrentando, esta crisis sanitaria, que su naturaleza es que todo el mundo esté aislado y no haya interacción social, o que la interacción social sea lo más limitado posible, inclusive cuando estamos de frente con las mascarillas, estamos limitando la interacción social. Y a esto quizá añadirle un tema importante que nosotros como país tenemos por delante, que es una elección. O sea, tenemos elecciones en julio. Mira, eso nos agarró en mal momento también, porque el problema ahora mismo es que el tema se politiza por todos lados y todo el mundo, entonces, por lo menos los que están más cerca de la política, están haciendo posicionamientos y pronunciamientos para posicionarse políticamente, y eso, empezando por el gobierno, empezando por el gobierno. El gobierno está, me parece, jugando a que todo se mantenga normal de aquí al 16 de agosto, para que, normal entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que normal no hay nada ahora mismo, pero que se mantenga sin sobresaltos hasta el 16 de agosto para entregar y que ya el problema no sea de él.
Sí. Así que es una pena que no haya agarrado esto en esta Sí, correcto. coyuntura de política. Quizá volviendo a los tres escenarios que tú planteaste, es decir, porque yo creo que aquí ya hablamos un poquito de COVID, de las medidas que se han tomado, hay diferentes medidas creo que muchos saben, fase y demás, liberación de encaje. Yo creo que eso lo podemos resumir rápido y sin ir a Bueno, simplificar, perdón, que pero dejé eso en el aire, no te mencioné las medidas. Mira, el gobierno no tiene mucho espacio fiscal para hacer mucho más allá de lo que ha hecho y creo que las medidas que puede hacer un gobierno es de corto plazo. El programa FASE para empleados suspendidos y lo otro para empleados informales. Durará por un par de meses, pero la realidad económica va a ser importante más adelante. Y si bien esto puede un poco sortear el problema por un periodo de tiempo corto, el fundamento de una persona recibiendo ingresos a través de trabajo, empleo y emprendimiento y producción y agregar valor en la sociedad eh, es muy diferente a una transferencia. Y Ernesto, tenemos que perdón, que si vamos a tener una economía contrayéndose o en recesión, sabemos de antemano que los ingresos del gobierno van a ser menores. Es correcto. decir, nosotros estamos proyectando unos ingresos de unos 140.000, 150.000 millones de pesos menos para este año que el gobierno va a Correcto. tener. Entonces, lo que queda es endeudarse y endeudarse mucho más. Y el problema que tienen las finanzas públicas hoy día es que no resiste mucho más allá. Así que las políticas que se han adoptado del lado fiscal, del lado del gobierno, van a tener que revisarse en los próximos meses. Son medidas de asistencialismo de corto plazo. En el Correcto. caso del Banco Central, lo que tenemos es una incremento de la disposición de liquidez, básicamente, reducción de tasas artificialmente bajas. Y esto también creemos que no va a poder durar mucho más allá de un par de meses, porque cuando tenemos, bueno, ya lo vivimos en la liberalización del encaje legal del 2017 y del año pasado, Correcto. donde se liberalizan recursos, no terminan de colocarse porque la economía no lo está demandando, los agentes económicos, inversionistas, productores, consumidores, no demandan todos los recursos y terminan esos recursos liberalizados en el sistema financiero presionando el tipo de cambio y luego entonces hay que tomarse medidas para reversar eso. Entonces, en la actualidad se anunció que se iba a poner en disposición 100.000 millones de pesos, ya hoy salió en la prensa o me llegó por el correo que hay unos 45.000 millones de pesos adicionales de liquidez, llegó el exceso de liquidez a 68.000 millones. Y bueno, eso es como la gasolina. A usted hoy le pueden regalar mucha gasolina, pero si usted no tiene dónde ir y no tiene cómo usarla. Sí, que eso es más o menos lo que sucedió con el petróleo, que lo vamos a dejar ahí parqueado, pero eso fue lo que vimos en el petróleo en Sí. esta semana. Bueno, lo que quiero decir es, te pueden dar préstamos Correcto. a precios subsidiados, pero si tú estás viendo un panorama que tu empresa, el negocio, se está ralentizando sus ventas o que tú tienes el riesgo de perder empleo, no estás seguro de cuánto va a ser tu ingreso, tú no vas a asumir nueva deuda. Correcto. Ahí, Ernesto, te quisiera pues, justamente tocar un tema de la reapertura de la economía. Tú tocaste tres escenarios, el de riesgo, el base y el optimista. Con lo que te voy a añadir, pues ver un poco el panorama de crecimiento que tú ves en esos tres escenarios, pero quería antes de tocarte lo siguiente, y lo tocaste brevemente. La economía dominicana, el motor por los últimos años ha sido indudablemente el turismo. Atado a eso, ahí comentan sobre el oro y la probabilidad de minería, pero yo quería, y tú quizás puedas abundar en esto, el motor de la economía y específicamente el ingreso de divisa en los últimos años, en los últimos 10 años, ha sido predominado por el turismo.
seguido por remesas, luego creo que está zona franca, si no me equivoco, y luego la inversión extranjera directa. ¿Por qué pongo esto? Porque al final, abrir una economía que la vamos a reabrir sin tus tres renglones más importantes, o en este caso zona franca y turismo, teniendo un motor a full steam ahead, ¿no? Va a ser, creo que bastante cambiante la economía que vamos a vivir en un futuro cercano a la que teníamos antes. Entonces, ¿qué medida tú entiendes que podemos tomar para esa nueva economía que como país vamos a tener para poder en los tres escenarios que tú planteaste, ¿no? Se me olvidó comentarte un tema, si puede bajar un poquito el volumen, creo que estamos teniendo un poquito de eco de un lado o del otro. Y en adición al público, pues que vayan poniendo sus preguntas, aunque al final, aproximadamente 15 minutos, 5 y 15, perdón, 6 y 15, 6 y 20, pues vamos a recuperar las preguntas y tener una sesión breve de preguntas. Pero te dejo la palabra, ¿no? Sí, me dice si se oye bien y si Creo que siente ahí más eco mejor. o qué. Solo, Mejor ahí. si puede, me escribe. Que yo hablo un poco fuerte también, eso no ayuda. Mira, ¿qué estamos viendo? Yo creo que lo primero es ver lo que sucede en el entorno internacional y qué se está vislumbrando a nivel de la economía mundial y que como República Dominicana es un país pequeño, una economía pequeña, insular, depende mucho de lo que sucede en el mundo. Tú tocabas un poco de esos temas cuando hablabas de los generadores de divisas. Lo que está pasando en el mundo y lo que va a pasar en el mundo es serio, por decirlo de buena forma. Se está proyectando que la economía estadounidense estará decreciendo alrededor de un 6% en el escenario base. Otras estimaciones con diferentes escenarios, porque de nuevo depende el tiempo que toma la normalización. Esos son los escenarios que yo creo que todo el mundo está manejando cuando hace proyecciones en los diferentes bancos de inversiones y otras. Sí, porque al final no sabemos si al reabrir la economía el consumo va a ser igual, ¿no? O sea, hay tanta variable que al Eso final es muy no se sabe. importante. Así es. Bueno, entonces lo primero es ver el entorno internacional y vamos a tener un entorno internacional. Fíjate, las economías principales socias de República Dominicana, Estados Unidos decreciendo al 6%, Canadá decreciendo al 6%, Rusia decreciendo 5.5%, Francia decreciendo 7.2%, Alemania 7.0%, Reino Unido 6.5%, España 8%, Italia 9.1%. Es decir, tenemos un ambiente y un entorno internacional muy complicado realmente. Entonces, ¿cómo se comportan? Primero, ¿cómo esto nos afecta? Porque como somos una economía pequeña e insular, tiene un efecto directo en el comercio primero y las finanzas internacionales. Entonces, en cuanto al comercio internacional, unas economías con medidas de contención como la que hay en todos los países, muchos países con fronteras totalmente cerradas, como República Dominicana y muchos otros países, y la descoordinación, distorsión y ruptura en la cadena de producción por los problemas, porque cada país está en una etapa diferente. Entonces, cuando una tiene demanda, la otra no tiene la oferta. Por ejemplo, China en diciembre y enero no tenía la capacidad de satisfacer la demanda. Luego ellos superan el tema, caen los países occidentales con el virus y toda la crisis sanitaria, y ahora no hay demanda y ellos sí pueden producir. Entonces ha habido una distorsión, una ruptura en la cadena de producción, porque ha habido un efecto tanto de la oferta como de la demanda. Correcto. Entonces, la República Dominicana no es verdad que va a salir exonerado de No, ese y ambiente. ahí, Ernesto, un tema importante que creo que de nuevo en los patrones de consumo lo vamos a ver, y posiblemente incluso de producción también, que es el buy local de muchas economías. Es decir, la misma economía europea, por ejemplo, donde antes importaba quizás cierto producto, va a decir, yo prefiero apoyar mi productor local. Entonces, de ahí posiblemente impacta la exportación nuestra, que venía de por sí con mermas ya importantes en los últimos años, ¿no?
Sí, entonces eso, lo primero es lo que hablas, va a impactar en las exportaciones. Es decir, nosotros no estamos en Júpiter, estamos en la economía global y todo esto definitivamente tiene que tener un impacto. Lo más importante, y como ya lo hemos hablado, el tema del turismo. Yo creo que tendremos un periodo de por lo menos 12 meses con un turismo anémico, por decirlo de buena forma. Hoy día parálisis, están todos los hoteles cerrados. Correcto. ¿Y cuántos meses nos tomará eso? Eso es una gran discusión que podemos hacer, pero nosotros y el cambio de patrón de consumo que tú mismo hablas, Cristian, yo pienso, por ejemplo, que el patrón de consumo con respecto al ocio para los países occidentales y los ciudadanos de los países avanzados va a tender mucho a irse a las zonas turísticas, al turismo interno, por ejemplo. Sí. Por lo menos por los próximos meses o Hasta que no años. salga una vacuna, digamos, Hasta porque que al no, final nadie quiere quedarse en un país extraño quedado. efectivamente. Entonces, hasta que no tengamos una vacuna, el tema del turismo va a seguir pegando. Lo otro tiene que ver con, ya hablamos sobre esto, de las remesas, y si bien estaban aumentando sensiblemente, estamos proyectando una reducción entre 11 y 20% para este año, que creemos que es conservador, pero estamos proyectando una reducción de hasta del 20% en el escenario donde se complica el asunto más con que se extiende los brotes, etcétera. Entonces, por el lado ya de las inversiones extranjeras directas que también mencionas, estamos también viendo un panorama complicado para la inversión extranjera directa, reduciéndose entre 35 y 40%. Así que en términos de generación de divisas, por esos aspectos, nosotros estamos viendo que habría entre 6.000, 7.000 a 10.000 millones de dólares de menos divisas generándose en la economía dominicana, que nos va a ayudar la reducción de los precios del petróleo. Eso te iba a preguntar, ¿si era neto o bruto? Ese es el efecto sobre la menor entrada de divisas por estos elementos que tú mencionaste: exportación, turismo, remesas e inversión extranjera directa. Pero cuando tomamos en consideración unos 2.000 millones, 2.500 millones de dólares que podríamos economizarnos en el pago del petróleo, todavía tendríamos en términos netos, una menor generación de divisas entre 5.000 y 7.500 millones de dólares. Correcto, en ese sentido, disculpa que te interrumpa, pero para ponerlo en perspectiva, en los últimos 8 años el petróleo fue un egreso de divisa de 30.000 millones de dólares aproximadamente, donde el turismo fue 48.000 millones aproximadamente, remesas 38.000 millones, inversión extranjera directa 20.000 millones y zona franca 16.000 millones, perdón. Oro, para hacer la comparación, 11.000 millones de dólares. Es decir, aunque tengas una contraparte de petróleo, como bien dices, aún así tu generador de divisas van a estar muy impactados, y sumando eso estamos hablando de casi 100.000 millones de dólares en ese tenor, ¿no? Entonces eso lo que va a impactar en la economía interna. Y ahí entonces, si Estados Unidos se está proyectando que va a decrecer entre 6, 8, 10%, depende del escenario donde te ubiques, y a quien le preguntes, el problema es que hay tanta incertidumbre de cómo va a ser esta reapertura, de cómo se va a normalizar tal cosa, que hay mucha incertidumbre, y por eso las dispersiones tan amplias en las proyecciones de los distintos analistas. Y ahí, Ernesto, un tema. Sonó mucho en la prensa la semana pasada, y yo creo que fue el martes, nuevamente salió la CEPAL. La semana pasada o antepasada, el Banco Mundial sacó, creo que fue un extracto más bien, un analista que salió diciendo que República Dominicana básicamente se quedará flatline. Y la CEPAL creo que sí salió el martes, si no me equivoco, diciendo que la proyección que de República Dominicana quedará en cero.
frente a todos los otros países que evidentemente tienen un decrecimiento. Ahí tengo una pregunta porque creo que mucho hemos oído en los últimos años que si Estados Unidos le da, si tose, a nosotros nos da una gripe. Entonces, con un escenario que tú tienes Estados Unidos y todos tus socios comerciales decreciendo entre un 6, 8, 10%, ¿cómo es posible que proyectemos una República Dominicana con crecimiento cero en el 2020? Tu Bueno, perspectiva en ese sentido, ¿no? en nuestra opinión, son proyecciones irresponsables de los organismos multilaterales, muy irresponsables, quiero decir. Creo que no están viendo la realidad de lo que está sucediendo en el país. Creo que se están quedando en un análisis de papel sin ver lo que está sucediendo, porque el problema en las proyecciones, que no sé de dónde están viniendo esas proyecciones y de donde quiera que vengan, está siendo irresponsable. Quiero decir que hablar de una reducción del turismo en un 30% de este año con respecto al año pasado es irresponsable, porque al día de hoy ya se debe haber reducido en un 30%, así al cierre de mayo, O sea, de tú abril, dices el cierre de mayo, abril. de abril. Al cierre de abril, eh, tenemos un mes y medio sin turistas, vamos a tener, cero. En la Y eso, época de que, temporada alta, lo más que de alto. por sí es cada mes que pase un 8% mal contado, ¿no? Y más en Exactamente. temporada alta que más porcentaje. Entonces, ¿cuántos meses más vamos a durar así? Yo sé que es una pregunta un poco complicada de responder, pero por eso están los tres escenarios, pero duraremos meses con el turismo básicamente en parálisis, no 1 o 2, serán 6 o 9, no sé. Nosotros estamos proyectando que para diciembre estarían llegando 35% de lo que llegaron en diciembre pasado, de los turistas extranjeros, Y que es diciembre de optimista. 2019, ¿Ah? diciembre de 2019, Sí, que comparado de con... por sí ya es menor que diciembre de 2018. Claro, sí, no, bueno, es lo que decía al principio. Ya Sí, a ya por principio, entre enero y febrero, el turismo ya se había reducido en 10% con respecto al año pasado. Entonces, ya teníamos un ambiente adverso en el sector turismo. Entonces, estas multilaterales, con estas proyecciones, creo que no están asumiendo el papel que deben asumir y la responsabilidad que deben asumir, que lo primero es ver qué está sucediendo en el país. ¿Cuáles son las medidas de contención? ¿Cuánto tiempo van a estar? Porque no solamente lo que tú proyectas en un papel, es qué está sucediendo en el terreno. Y creo que eso le faltó y eso es falta de responsabilidad. A menos que hayan tomado cifras que le enviaron y ellos la quisieron poner porque por alguna razón, Claro. ese es otro tema, pero los fundamentos en los cuales se están basando estas proyecciones son totalmente irreales. Y en ese sentido, comparación a CRES, con los tres escenarios que tú comentaste que CRES desarrolló, el de riesgo, el base y el optimista, ¿cuáles son la perspectiva, perdón, de crecimiento en cada uno? Bueno, para la economía dominicana estamos proyectando que en el escenario optimista, de nuevo, Estados Unidos decreciendo entre 6 y 10%. En el escenario optimista nosotros estamos viendo una contracción de la economía en 9,6%. Y en el escenario pesimista, digamos, en el escenario de riesgo, en la cual hay nuevos brotes y se tendrán que asumir, no solo en República Dominicana, en el mundo, y habrán que asumir nuevas medidas de contención nuevamente. En ese escenario estaríamos viendo
una economía dominicana contrayendo en 15.7% en nuestras proyecciones. Obviamente, todo supuesto está bajo discusión, nadie tiene la verdad en la mano, solo Dios es omnisciente, que lo sabe todo. Uno está tratando de hacer un ejercicio serio, viendo en cada uno de los escenarios, en el sector externo, viendo cada una de las líneas de exportación, de importación, de turismo, en cada una de las líneas del presupuesto, de los impuestos, de cuánto podría ingresar, cuánto se podría gastar. Estamos haciendo ese análisis detallado en el mejor esfuerzo con las mejores informaciones que tenemos y teniendo de referencia a lo que está pasando en el mundo. Claro. Estamos ubicados y el ambiente y el desempeño económico dominicano depende del ambiente económico mundial. Si ese ambiente económico es adverso, nosotros tendremos impactos en diferentes áreas de la economía dominicana. Ok. Ahí me quedan aproximadamente, creo que unos 10, 15 minutos. Lo Sí. que te diría sería interesante abordar, creo que 2 o 3 temas que te quería resumir ahora para dividirlo más o menos 5 minutos cada uno. Pues un tema importantísimo que tocaste, es decir, esto puede seguir. Y tenemos un presupuesto de la nación que entendemos que va a tener que ser revisado en mayo. Hay diversas opiniones de si se puede revisar antes o después, pero digamos que ya estamos a cruzar a mayo y por lo menos se entiende que se va a revisar ahora en mayo. Ahí es importante destacar lo siguiente, es decir, las recaudaciones del gobierno actualmente, abril, deben de ser muy bajas. Ahí, ¿cómo formular un presupuesto que pueda permitir la permanencia económica del país? Porque al final de cuentas, con ingresos tan bajos de parte del gobierno, vamos a tener que buscar deuda. La pregunta es, ¿a quién buscar? O sea, ¿dónde vamos a emitir esa deuda? Porque posiblemente puede haber un escenario, no sé si está planteado por parte de ustedes, donde no habría dónde colocar esa deuda o donde colocarla sería extremadamente caro, entonces ya no se vuelve costo eficiente. Eso por un lado, hablar de divisas bien rápido, y yo creo que algo muy importante que CRES ha planteado, que me gustaría dedicarle tiempo, es a las reformas estructurales fiscales que se pueden llevar a cabo inmediatamente y luego hacia una mira del 2021 en adelante. O sea que esos 3 temas, más o menos rápido. Bueno, vamos a ver, te respondo de adelante para atrás o de atrás para adelante. Déjame tomar nota. Como tú quieras. Esto es en vivo dime el primero. Uno a uno, vémelo diciendo. Bueno, el tema del gobierno y cómo se financia con la reducción de ingresos. Correcto. Ese es el primero. Incluso a eso lo podemos atar a lo que te decía de las reformas fiscales que obviamente CRES tiene un tiempo abogando por ella, pero en este caso puntual sí. Tiene una propuesta de reformas rápidas. Bien, sí, definitivamente un ambiente económico adverso y una economía contrayéndose genera menos ingresos. Eso es en un ambiente económico normal, común y corriente. Estamos en un extremo hoy día de una parálisis económica, una parálisis parcial, porque los servicios básicos, cadena de alimentación, etcétera, todavía están funcionando. Servicios básicos están funcionando, pero aparte de los servicios básicos hay una parálisis de la economía. En el mes de marzo, las medidas se tomaron, fueron 15 días aproximadamente, de las medidas de contención que se asumieron. En el mes de marzo los ingresos del gobierno se redujeron en 9.000 millones con respecto al año pasado. 9.000 millones de pesos. ¿Qué porcentaje es eso más o menos? ¿Perdona? ¿Qué porcentaje es eso más o menos? No te puedo decir el porcentaje ahora, pero lo podemos buscar, todos esos números están ahí. ¿No? Yo creo que de números sobran, Cristian. Mira,
el mes de abril estamos proyectando que esos ingresos serán menores en 20-25 mil millones de pesos. En términos generales estamos viendo unos ingresos menores en unos 140 mil millones de pesos en el escenario base. Eso pone en riesgo la sostenibilidad fiscal porque eso va a tener que financiarse con deuda. No hay otra forma, ¿verdad? Entonces, estamos en una coyuntura donde el déficit fiscal será mucho mayor solamente por el tema de la reducción de los ingresos del gobierno, por la baja de las recaudaciones tributarias, de los impuestos. El problema con eso y cómo financiarlo, ahí entonces entra la pregunta de cómo financiarlo. Bueno, nosotros en el escenario de riesgo estamos asumiendo que entran unos 650 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que le corresponderían a República Dominicana por su cuota de participación en el capital accionario del fondo. Eso es un programa de emergencia que se ha hecho sin requerimiento de cambio de política pública. Básicamente, si usted es miembro, tiene derecho a girar eso en base a su cuota en el fondo. Creo que eso estamos planteando que se van a entrar en el escenario de riesgo. Independientemente de lo que pase, eso creemos que va a entrar. En adición a eso, en el escenario base estamos asumiendo que entrarían los 650 millones del fondo, más unos 400 millones de dólares del BID y el Banco Mundial para poder financiar esto, pero al final se van a necesitar emitir los bonos soberanos. Otro bono soberano, estamos viendo que el gobierno tendrá que emitir entre 4.300 y 6.300 millones de dólares, dependiendo del escenario donde nos ubiquemos, adicionales a lo que ya se emitieron. Ya se emitieron 2.500 a nivel global. Así que serán entre 4.300 y 6.300 adicionales a los 2.500 que ya emitimos, más lo que se emite en el mercado local. En todo caso, lo que estamos diciendo es que si queremos, esto va a tener que financiarse con deuda sí o sí. Es decir, no hay otro mecanismo de financiamiento que podamos buscar, así que esto se tendrá que financiar sí o sí. Y lo que estamos diciendo, mira, si queremos una economía más robusta de aquí en adelante, tenemos que asumir una serie de reformas. Porque lo principal de aquí en adelante, ese impacto económico que yo te hablé, que es importante, entre 9.6% y 15.7% de contracción de la economía, son escenarios que se oyen como muy extraordinarios, pero lo que está pasando en el mundo es extraordinario. Creo que esto debemos de tenerlo claro. Esta crisis va a ser más fuerte en todos los países que la crisis financiera del 2008. Debemos estar muy claros con esto. Ya el desempleo en Estados Unidos, que subió al 10% en la crisis financiera, hoy día está al 15% el desempleo en Estados Unidos. Correcto. Entonces, básicamente. En esta semana, al día de hoy. Sí, pero digo que en 3 semanas transcurridas. Bueno, claro. Sí, en 5 semanas tienen 26 millones de personas desempleadas pidiendo subsidio de desempleo al gobierno. Así que es una crisis sin precedentes, eso es lo primero. Entonces, financiar esto y seguir, y esto no se va a resolver en este año. Entonces, el tema es cómo se crea una economía que genere empleos. Lo que iba a decir era que ese decrecimiento iba a generar un desempleo adicional de unos 400 a 670 mil trabajadores sin empleos, tanto formales como informales, en esos 3 escenarios. Entonces, es una situación complicada y lo que tenemos es que buscar cómo se genera empleo nuevo en la economía y ahora en un ambiente económico adverso y sin turismo, porque ese es el mundo que nos encontraremos cuando salgamos de nuestras casas. Tendremos una economía dominicana sin turismo por un tiempo, por lo menos.
Un tema que tú tocaste, lo dijiste brevemente y pues, tomando una de las preguntas que tenemos, porque creo que para no volver a este tema en lo adelante, tú lo ves como, y no quiero sonar fría, o sea, la pregunta un poquito fría, pero tú lo ves como positivo el ambiente de que como es un efecto mundial, nos ayuda a nosotros como país tomando las medidas correctas, pues nos permitiría colocar deuda, porque a diferencia de lo que tú comentabas, si te da un huracán solamente a ti, pues tú eres el afectado y hay otro país más atractivo que tú. Es decir, en este caso, con las medidas planteadas, nosotros pudiéramos tener esa colocación o sea, ¿cuál es la Bueno, mía? hay dos escenarios. O tú emites sin cambio de políticas públicas, sin nuevos avisos de que tú estás haciendo algo interesante, innovador. Una de las cosas que van a evaluar los inversionistas a partir de esto es cuáles son las economías que van a salir robustecidas con nuevas políticas públicas que puedan fortalecer la economía en cada caso. Si uno sale sin un conjunto de reformas, tendrás un ambiente, de todas formas, un ambiente más o menos hostil si sales con o sin reformas a nivel de los inversionistas. Correcto. Pero es muy importante que veamos cómo se genera empleos, porque aquí es empleos, empleos, empleos. Lo vamos a ver, nosotros lo estamos diciendo ahora y todavía no se ve, pero eso se va a ver en los próximos meses, porque esto son tiempos que van a tener un impacto importante en el empleo y esa es una de nuestras grandes preocupaciones. Entonces, hay tanta liquidez a nivel internacional, Cristian, que tú puedes hacer la emisión con cualquiera de los dos escenarios, con reformas o sin reformas. Uno te saldrá más caro que otro, eso sí. Correcto. Uno te sale más caro que otro y tu economía no estará en posición de generar los empleos que requiere si no asumes las reformas. Es muy sencillo. Así que nosotros creo que lo principal que estamos haciendo ahora es concientizando al país, a la sociedad de los escenarios que estaremos enfrentando de forma tal que se pueda empezar a hablar y a debatir de lo que realmente hay que hacer en el país. Nosotros no creemos que ahora las personas ni los grupos, etcétera, van a comprar las propuestas que estamos haciendo ahora, claro, pero sí queremos concientizar de que hay escenarios que se pueden presentar que son complicados y es bueno que empecemos a hablar de las políticas públicas que requiere el país desde ahora, porque en 6 meses que vamos a ver la realidad que vamos a vivir hacia adelante, en 6 meses debemos tomar medidas y, bueno, asumiendo un nuevo gobierno, la administración del Estado sería una buena oportunidad de asumir una serie de cambios y reformas pendientes que tenemos en el país. Y ahí quizás, si tú me pudieras decir dos de los temas más importantes para luego pasar al otro tema que creo que sería un buen cierre, tema de divisas y posible inflación. Pero dos cambios estructurales fiscales quizás, para ser específico, que se... Mira, hay dos, los dos principales que vemos está el tema fiscal y el tema del sector energético, del sector de la energía eléctrica. Hemos propuesto reformas en ambos aspectos. En el documento que está circulando hoy día aparecen una serie de propuestas en ambos casos de las reformas fiscales. Las tributarias estamos diciendo que se asuman algunas medidas inmediatamente para que empezar a cambiar el entorno económico y la inversión privada se vuelva a empezar a tomar confianza en la economía. Con un sistema de impuestos diferente eso podría lograrse. Y las otras reformas estructurales estamos proponiéndolas que se asuman a 180 días, es decir, 6 meses. De forma tal que en este periodo se puedan discutir estas políticas públicas
y que cuando llegue su momento, pues que se adopten. Sí, porque hay un tema aquí que puede surgir una economía de mercado negro, ¿no? Para... Tenemos un gran temor sobre el tema de la informalidad, negocios ilícitos, contrabandos y falsificaciones que Correcto. se puedan dar a partir de una economía un poco en deterioro, que empiece el tema, la informalidad. Hoy día, durante estas semanas de contenciones, hay una economía informal que se está dando, que no se ve tal vez, pero que se está dando. Y esa es una de nuestras preocupaciones, que la informalidad y los negocios ilícitos puedan tomar auge y eventualmente si hay un desempleo, un aumento del desempleo como el que proyectamos, temas sociales es posible. Muchas personas que Correcto. ya han disfrutado y conocen de ciertas comodidades, ciertos beneficios que puede dar un ambiente económico diferente, que ya han vivido eso y que ahora no lo puedan tener, eso puede generar estrés sociales y también el tema de la delincuencia, que podría también Correcto. Que tendría un penalizar impacto la vida en indudable en el sociedad. turismo también, o sea, que eso es lo que ¿Perdona? podría tener. Que podría tener un impacto directamente en el turismo Eso también. podría eventualmente, pero esos son de los temas que debemos ver, no solamente la economía tiene impacto desde el punto de vista económico, tiene impacto en diferentes ámbitos, Sí. sociales, políticos, eh, culturales inclusive, así que Ernesto, nos quedan 5 minutos. Te sí. quería abundar un poco en el tema de la divisa. ¿Dónde se sitúa para CRES la tasa de cambio a final de año con los tres escenarios? Y algo que quizá la gente no está hablando tanto porque está enfocada en la divisa, o sea, en la tasa de cambio, pero el tema de inflación y probabilidades de eso y no sé, hasta una hiperinflación, si ustedes lo ven como algo que podría suceder. Bueno, mira, tenemos el tema del mercado de divisas. Es un tema sensible en la República Dominicana porque ha sido politizado por mucho tiempo. No se toma como un precio adicional en la economía, se toma como un ancla o un objetivo de políticas públicas, tanto así que culturalmente muchas veces evaluamos el desempeño de un gobierno o de un gobernador de Banco Central o de las autoridades en base a si se devalúa o no se devalúa la moneda. Correcto. Entonces es un tema sensible. Nosotros en CRES no hacemos proyecciones de tipo de cambio por este mismo tema y no queremos distorsionar el debate alrededor de este tema, pero imagínate, Cristian, un ambiente en una economía con menor ingreso de divisas, con unas finanzas públicas, bueno, en este caso van a verse penalizadas más de lo que uno se pudo imaginar, unas finanzas públicas muy deterioradas, y un banco central inyectando nueva liquidez y monetizando mucha de esa, de esa liquidez nueva viene de dinero inorgánico. Correcto. Entonces, cuando tú ves que en una economía como la que tenemos, no solo en República Dominicana, en el mundo, poca capacidad de absorción de nuevos préstamos. Es decir, toda esa liquidez nueva que se está poniendo a disposición no se va a poder colocar en nuevos préstamos. Es correcto. Porque las empresas no Entonces, saben cómo van a operar o no. entonces, al final, ¿esa liquidez se mantiene en el sistema financiero o hay que volverlas a recoger en los próximos 2 o 3 meses? Porque si esa liquidez se queda afuera y no se revierte esa política, eso puede generar inflación y depreciación de la moneda de manera importante en este ambiente económico, ¿verdad? Porque si tú haces una monetización o una de dinero en una economía que está creciendo, podría absorberla en la demanda, pero no hay una demanda para absorber ese nuevo dinero inorgánico en la economía. Entonces, eso puede generar presiones adicionales al tipo de cambio, a los precios, y dependiendo de las políticas públicas, toda la hiperinflación, no queremos llegar hasta ahí, pero digamos,
dependiendo de las políticas públicas que se adopten y cómo eso impacta en las finanzas del gobierno, podría verse un escenario que no lo tenemos proyectado, donde se generaría una... Pero las probabilidades de esos escenarios es ahora mismo como uno decir, incluir en un escenario un eventual ciclón. Sí, es probable que suceda. Correcto. Pero eso, que, ojo, las probabilidades uno no las maneja y pueden ser bajas y por eso no incluimos un escenario como ese. Estamos haciendo el análisis en base al escenario de la coyuntura sanitaria que se nos presenta y es en base a esa coyuntura, a la reapertura de la economía, a la normalización, entre comillas, el tiempo que dura eso y si hay o no nuevos brotes, es que estamos haciendo los escenarios. Así que es en base a eso que queremos enfocarnos, pero definitivamente creemos que en una economía donde hay menor generación de divisas, donde hay unas finanzas públicas muy deterioradas y donde se está poniendo liquidez adicional en el mercado, es natural que siga la presión cambiaria. Perfecto. Por último, quizá una pregunta que no generalmente te hacen, pero quería aprovechar, así que quizás un poquito sorpresa, pero ¿qué mensaje, y ya con esto cerramos, un minuto tenemos, un minuto y medio más o menos, así que algo breve, ¿qué mensaje tú tienes hacia los jóvenes empresarios y específicamente aquellos que tienen, están involucrados, son dueños de pymes en esta situación? Mira, la revisión completa de lo que están haciendo y cómo lo estaban haciendo. Es decir, una revisión y de la línea de negocio que tiene. Yo a un amigo le mencionaba, esto lo comenté anteriormente en otra conversación, a un amigo le mencionaba, mira, ¿qué es lo que te gusta? Si tienes un hobby, tú puedes hacer dinero de eso. Hay miles de millones de personas que están haciendo. Sí, hay que primero reinventarse, revisarlo todo, desde lo que estás haciendo en la línea de producción que estás haciendo hasta cómo lo estás haciendo, es importante. Lo otro sería creatividad en los canales de distribución. Ahora mismo vamos a tener las redes sociales explotándose, cómo nos diferenciamos con respecto a los demás. Y eso es importante, todo el tema de marketing y cómo llegar a los clientes potenciales. Lo tercero es montarse en la tecnología, o a través de tecnología, o con tecnología, o invertir en tecnología. Necesariamente a partir de ahora, los jóvenes que son más jóvenes que yo, que están oyendo esto, creo, ya están integrados. Entonces, ¿cómo montarse más sobre esto? Nosotros en CRECE estamos revisando si es necesario tener un espacio alquilado permanentemente, porque todo esto lo podemos hacer por aquí. Por ejemplo, estamos revisándonos qué estamos haciendo. Yo creo que